Hasta la década de los 60, el problema del celibato era visto como un problema estrictamente personal, y el abandono del mismo era considerado como alta traición, y motivo de desprestigio y marginación. Los cambios que en la década de los 60 y 70 se van a producir en la Iglesia provocados por el Concilio Vaticano II, y la posterior involución de la misma causada por el frenazo a estos cambios, van a favorecer la aparición de grupos locales primero y de un movimiento internacional después, que van a trabajar por que se elimine la obligatoriedad del celibato, y por una Iglesia más comunitaria, más ministerial y más fiel al Evangelio. El movimiento de curas casados, en un principio tuvo un marcado carácter clerical. Las reuniones iniciales se llamaban sínodos, pero irá evolucionando hacia una concepción más laica y secular, que se reflejará en la forma de nombrar los encuentros, que pasarán a ser congresos en vez de sínodos. Pasad. ¿Qué tal el viaje? Bien. De la manera, ¿no? Mira, pequeña. Mira, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos? Pequeñita. ¿Qué tal? Que descubren que el hecho de estar con una familia, con unos hijos, con una compañera, que eso no tiene nada que ver para luego vivir en profundidad el Evangelio y vivir en profundidad pues en su trabajo, con la clase trabajadora. Equilibrio mayor en mi vida, un equilibrio emocional y sobre todo, un equilibrio afectivo. Porque fíjate que los curas, yo creo que es ya por formación, ¿no? Malformación eras. O malformación, sí. Somos muy cerebrales. Y tú me lo has dicho a mí muchas veces. Deja ya de pedir razón. Rechazaremos la piedra angular sobre el cimiento de tu cuerpo. Levantaremos la ciudad. Suben los pueblos del mundo. Que en los centros donde nos movemos, comunidades de base, parroquias, movimientos, pues nosotros en el de curas casados, en todos estos movimientos que surgen desde la base, yo creo que es ahí la mujer donde tiene que ir, y yo creo que de hecho ya está conquistando terreno la Iglesia, porque es que si nos vamos a enfrentar con la jerarquía, eso es darte contra un muro, pero de hormigón, o sea, no es un muro de estos blanditos, es un muro de hormigón. Entonces ahí dar los cabezazos no tiene ningún sentido porque no vamos a conquistar. Mientras en España los curas casados se daban a conocer a través de la prensa y la televisión, en Europa empezaron a organizar reuniones internacionales. Se reunieron por primera vez en el Sínodo de Chiusi, que fue propiciado por un pequeño grupo centroeuropeo. En Chiusi se redacta y se lanza a los cuatro vientos un mensaje al Papa Juan Pablo y a la Iglesia. En este mensaje se cuestiona abiertamente la ley del celibato, aceptando el valor del celibato pero no su obligatoriedad. En este mensaje se encuentra el germen de lo que será el movimiento internacional de curas casados. Este encuentro contó ya con la presencia no solo europea, sino también americana. En Arixia I, se percibió un sentir general de que se estaba iniciando algo importante de contenido eclesial. En este encuentro, se profundizó en la presencia de los curas casados en las comunidades de base, y en el tema de las mujeres en la Iglesia. Se acordó abandonar la palabra sínodo y sustituirla por congreso. Y se decidió poner en marcha una Federación Internacional de Sacerdotes Católicos Casados. El 25 de mayo de 1986 se constituyó en París, Francia, la Federación Internacional de Sacerdotes Católicos Casados. Bert Peter será su primer presidente y Jerónimo Podesta y Clelia, América Latina, serán sus vicepresidentes.
En Aricia II, los encuentros del movimiento internacional dejaron de llamarse sínodos y pasaron a ser congresos. En este primer Congreso Internacional de Aricia, se pretendió ir más allá de la mera reivindicación del celibato opcional. Se afirmó la total compatibilidad entre orden sacerdotal y el matrimonio. Se rechazó la expresión oficial de reducción a un estado laical. El proceso de los curas casados se analizó como un retorno a la comunidad de hermanos, no como una pérdida de categoría. Y se presentó la experiencia de los curas casados como una nueva forma de ministerio. En 1990 se celebró en Doorn, Holanda, el segundo Congreso Internacional de Curas Casados. En las conclusiones de este congreso, podemos encontrar elementos tan interesantes como la conveniencia de que en las comunidades puedan existir dos tipos de sacerdotes, célibe y casado. La centralidad de la comunidad. Y la reivindicación de la posibilidad de que la mujer ejerciera el ministerio presbiteral. En el Congreso Latinoamericano de Curitiba, es de destacar la presencia, ya desde el principio, de obispos junto al delegado de religiosos y ecuménico. En Curitiba se habló de la necesidad de que la Iglesia debe presentar una nueva imagen más fiel a las exigencias del Evangelio. El Congreso Internacional de 1993 celebrado en Madrid, fue un congreso de gran participación, 27 países, y muy dinámico. Por primera vez hubo una presencia numerosa de latinoamericanos. Aprovechando esta presencia, se puso en marcha el Comité Latinoamericano de la Federación. En este congreso fue elegido un nuevo presidente de la Federación. El cargo pasó a manos de Julio Pérez Pinillos. En las conclusiones se hizo hincapié en la necesidad de tomarse en serio el servicio ministerial para caminar hacia una sociedad más justa, más libre y más solidaria. Desde una iglesia más fiel al Evangelio. También se puso de manifiesto, una vez más, que las comunidades de base eran el lugar privilegiado para la integración de los curas casados. Celebrar un congreso prácticamente centrado, casi de forma exclusiva, en los aportes de experiencia. No nos va a celebrar que tiene esos debates más ideológicos, ya están casi todos exclusivamente en los aportes de experiencia. Y nos va a celebrar que tiene debates más ideológicos, ya están cubiertos entre comunidades de personas y experiencias. Y nos va a celebrar únicamente ya cubiertos de los de comunidades de personas nacional e internacional, siguió con detenimiento el desarrollo del Congreso, reflejando, unas veces con más acierto que otras, la realidad de lo que allí se debatía, pero siempre transmitiendo el mensaje a la sociedad de que el cura casado se mueve, vive, existe. Somos 100.000 y la sociedad tuvo noticias de este congreso.
nuestras experiencias en busca de una nueva Iglesia y en las múltiples formas de servir a los hombres y mujeres, de acuerdo con las directrices propuestas por el Vaticano II. Las mujeres hemos aportado nuestras experiencias en la dedicación diaria a los grupos marginados, drogadictos, prostitutas, alcohólicos, vagabundos, entendiendo que a través de esta opción celebramos los auténticos sacramentos de la vida, que son la vida de los sacramentos. En este Congreso de Lima, se denunció la situación de maltrato, abandono y marginación que sufrían los curas casados, sus esposas y sus familias, afirmando que esto era un atentado a los derechos humanos. El Congreso celebrado en Brasilia representó un paso decisivo en la historia del movimiento internacional de curas casados. Supuso un abrirse a las realidades del sur y romper con el cierto eurocentrismo que se tenía hasta el momento. Se buscaba una iglesia más abierta y solidaria. Se insistió que las comunidades de base eran el futuro de la iglesia, por lo que la presencia de los curas casados en ellas se convertía en un imperativo y un signo de fidelidad. En esta ciudad mística, abierta a la inmensidad, con su catedral circular inicialmente concebida como templo ecuménico. Aquí estamos ya celebrando este gran acontecimiento eclesial y social. Que tomamos un día, sigamos adelante. Vamos a celebrar este misterio del llamado del Señor, que nos llamó un día y nos volvió a llamar y nos sigue llamando. El Señor nos sigue llamando para que entreguemos nuestra vida para la construcción del reino de Dios. Y vamos a ratificar esa decisión nuestra en una celebración eucarística. En la Asamblea de México, se apostó por una profunda renovación de la estructura clerical de la Iglesia, y por un cambio en las relaciones internacionales a favor de un orden económico más justo, donde los derechos humanos fueran respetados. En el Congreso de Atlanta, se puso de manifiesto el hecho de la sintonía y conexión del movimiento internacional con otros grupos renovadores de la Iglesia. Hubo en él una presencia muy variada de diferentes movimientos de Iglesia. La declaración final se centró en la denuncia de la situación de los derechos humanos en la Iglesia, en especial en todo lo relacionado con los curas casados, y en lo referido al reconocimiento de las mujeres en un nivel de igualdad con los varones. En este Congreso, se hizo insistencia en las múltiples formas que existen para prestar un servicio a los demás, y se recordó la necesidad de extender el servicio ministerial más allá de los campos típicamente clericales. Se insistió en la urgente necesidad de acabar con la exclusión de la mujer en la Iglesia mediante su participación desde la igualdad en las comunidades.
El Congreso de Leganés supuso un paso más en el camino de abrir el movimiento internacional a otros grupos reformadores. De hecho, el Congreso fue organizado por la corriente Somos Iglesia de España. Contó con una asistencia numerosa, 400 personas, de procedencia muy variada, 25 países, y con la presencia de muy diferentes grupos de iglesia de base. En las conclusiones se apostó por una iglesia al servicio del hombre y del mundo, con un funcionamiento interno más corresponsable, democrático y participativo. En cuanto al funcionamiento interno del movimiento internacional, este fue un congreso de fuertes tensiones entre dos formas de concebir el funcionamiento del mismo, una más centralizada y dirigista, y otra más descentralizada y pluralista. Finalmente se encontró una salida a esta tensión con la propuesta de crear una confederación de federaciones. En este encuentro, se partió de la visualización de la realidad latinoamericana. Pobreza, corrupción administrativa, pastoral sacramentalista. Se compartió la experiencia sobre la situación concreta de los curas casados y su compromiso eclesial, y se realizó un análisis para orientar su actuación. El objetivo de caminar hacia una organización confederada, culminó en el Congreso de Wiesbaden. A este congreso acudieron las 4 federaciones existentes: la latinoamericana, la filipina, la europea, y la noratlántica. Tras el congreso, solo 2 federaciones han permanecido en contacto: la europea y la latinoamericana. De la de Filipinas, poco más se sabe. Y la noratlántica, decidió con rapidez seguir su propio camino. El espíritu y el compromiso de este congreso quedó reflejado en la frase del obispo casado Jerónimo Podestá: no estamos dejando la iglesia, nos estamos acercando a la comunidad. No estamos haciendo a un lado a la jerarquía, estamos colocando al hombre en el centro. No estamos desechando las estructuras, estamos defendiendo la vivencia. En las conclusiones de este encuentro, se insistió, una vez más, en la reivindicación del celibato opcional. Y se apoyó una iglesia renovada y abierta al mundo, a las personas y a la sociedad. También se impulsó la búsqueda de una nueva espiritualidad más centrada en el Evangelio, y cultivada en la comunidad. Un componente básico de esta nueva espiritualidad, será la lucha por la justicia, por la solidaridad y por los derechos humanos. Y llegamos al final. Final por ahora. Estamos en el año 2015 y nos encontramos en Madrid, en el 8º Congreso Internacional de Curas Casados. No podemos hablar aún de conclusiones. Lo que vaya a salir en él, está todavía por decidir. Pero ya hay algo que podemos decir después de ver este breve recorrido histórico. Y es que el trabajo realizado a lo largo de más de 32 años, no ha sido inútil. Ha servido principalmente para 2 cosas. 1. Para hacer visible el fenómeno de los curas casados. Los curas casados existimos. Y 2, para cambiar radicalmente la perspectiva con la que se nos mira. En la actualidad, el problema del celibato impuesto, ya no es un problema meramente personal, es un problema comunitario y eclesial.